Entonces hoy día vamos a hablar del tema de cargas, es decir, cómo nosotros preveemos que las diferentes acciones del viento o sismo, etcétera, puedan ser representadas en la estructura, ¿no? Para un repaso muy rápido, hemos explicado entonces ya dos clases, ¿no? Ayer y la anterior semana, en qué consisten los métodos LRFD, ACD, ¿no? Y también porque ustedes ven esta denominación de la ACE, ¿no? Es de la Sociedad de Ingenieros Civiles de Estados Unidos, ¿no? Segundo, que las estructuras tienen un nivel de confianza o de confiabilidad, ¿no? Que se hace el análisis, ¿no? Para que al menos el 95% de las estructuras no fallen. Entonces, 5% la probabilidad de falla una cola es la que ustedes han debido leer en los textos que les he dado también, ¿no? Bien, hemos hablado también de los análisis que pueden ser llevados a efecto, tanto el primer grado, que es lo que se hace en la universidad, a través de un cuerpo que es perfectamente rígido, ¿ya? Y sabemos que, digamos, la incidencia de la deformación debe entrar en otro ciclo más de resolución, que sería el análisis de segundo orden, ¿ya? Acá hemos hablado de curvas de comportamiento de los diferentes materiales, ¿no? Y si nosotros conocemos las curvas de comportamiento, podemos predecir qué le va a pasar a esa estructura en función del tipo de material, ¿no? Muy bien, algo de teoría de cómo se obtiene el acero, ¿no? A través de la siderurgia, y también la madera estructural, el proceso que corresponde a todo un proceso industrial, ¿no? Que debe existir. Aquí hemos hablado de las especies también, las que se caen las hojas, las que son permanentes, y las que son preciosas. Esto ustedes deben tener en el inicio, desde el aserrado hasta las partes de la corteza de un árbol, ¿no? Defectos, obviamente, está en el texto, aquí está resumido, ¿no? No tenemos que tener nudos. ¿Por qué no tenemos que tener nudos? No olvidemos que un material que es homogéneo, como el acero, ¿no? Tiene la capacidad de que en todas sus fibras, o todos sus átomos, por decir, internos, él puede transferir fácilmente digamos, las cargas a través de los esfuerzos, ¿ya? Cuando ustedes tienen un nudo como esto, lamentablemente genera un vacío, ¿no? De transferencia. Por ejemplo, les voy a mostrar mi impernada esfuerzo, ¿ya? Y quiero ponerle sobre tensión, ¿sí? Entonces, en las imágenes voy a buscar, prácticamente no me parece nada. Vamos a poner uniones en la misma impernada. Ninguno. Algo estoy diciendo. Dame un segundito. Tenemos que poner. Ya, aquí estaría algo mejor, ¿no? Internamente estamos viendo qué es lo que sucede con la pieza, ¿no? Pero yo quiero Francis Fallas, agujeros en este caso. Aquí se podría ver. Pero y ya, este no puede servir, pero vamos a tratar de lograr uno que tenga la modelización de una unión siempre internada, ¿no? No me da más. Entonces, correcto. No es la tensión que quiero ver. Aquí podría ser. Sí, esto me va a ayudar a explicar. Ya, jóvenes, presten atención. Cuando yo tengo que transferir esfuerzos en un material que es completamente homogéneo, ¿no? Se supone que esa carga se distribuye a lo largo de la sección, ¿ya?
Cuando se presenta un hueco, ¿no? Esta tensión debe ser redistribuida en, digamos, el área que queda alrededor de los huecos, ¿ya? Y es así que en este punto se puede generar sobretensiones, o sea, deberían ser prácticamente así colores rojitos como estos, ¿no? ¿Ya? Porque está bajando, digamos, la carga, si esa compresión, ¿no? Acá ya no tenemos posibilidad de resistir porque es un agujero, ¿no? E inmediatamente en lo que queda debe redistribuirse esa tensión. Entonces, posiblemente acá la pieza pueda soportar. Si digamos es hormigón, son 210 kilogramos por centímetro cuadrado, perfecto. Pero esa carga que viene bajando, y una vez que se presentan los huecos, en este punto puede haber una sobretensión, por decir, de llegar a 350 kilogramos, ¿no? Entonces, la pieza llega a fallar en esta parte que serían los agujeros. Entonces, si nosotros extrapolamos ese mismo concepto a lo que es la madera, cuando nosotros tenemos un nodo muerto, lamentablemente esa capacidad de carga que tiene que tener la sección de madera, por este hueco queda completamente inutilizada, ¿no? Entonces no se admiten ni huecos ni fisuras, ¿ya? Ahora, la madera es un material higroscópico, que quiere decir que absorbe la humedad del medio ambiente. A mayor humedad, ella es capaz de capturar, ¿no? Es como un papel secante, digamos, absorbe las moléculas de humedad del ambiente. Es por eso que cuando llueve se van a dar cuenta de que la mayoría de las puertas se hinchan, ¿sí? Y entonces otra vez hinchada, ¿no? Entonces hay que cepillarla la puerta, qué sé yo. Pero en invierno, cuando no está lloviendo, digamos, se vuelve a contraer, o sea, cede y logra su equilibrio natural de humedad en el entorno que está, ya la madera. Entonces, a partir de este concepto de que es un material higroscópico, ¿no? También este material puede ser moldeable, ¿ya? Si ustedes ven, por ejemplo, una lancha de madera, hay lancha de vino, etcétera, ¿no? ¿Cómo yo logro darle la forma? ¿Ustedes han visto alguna vez fabricar estas lanchas, ¿no? Fíjense, la madera tiene la capacidad de que si le pongo agua y le pongo una carga permanente, esta madera se deforma, ¿ya? Entonces, acá ustedes tienen que ver que la madera puede presentar arqueos, ¿no? Y estos arqueos, desde el punto de vista estructural, no son buenos, ¿no? Porque nos dan o nos presentan una excentricidad donde no va a poder tampoco soportar las cargas, ¿ya? Entonces, generalmente el problema de la madera es de que es alimento para muchos pues, animales como las termitas, qué sé yo, que van comiendo, eso es su comida, ¿no? Entonces hay que hacer un tratamiento a la madera, ¿ya? Ese tratamiento normalmente es una inmersión en una piscina del material donde elimina hongos o le da un componente de precisamente mayor protección de los animales que, digamos, les pueda gustar comer, pero a su vez también tratan de sacar resina. La resina puede ser muy tóxica, ¿no? La resina de muchos árboles, especialmente los que son preciosos, de estos de acá, por ejemplo, el roble, ¿no? El roble tiene un cierto grado de, digamos, de veneno en su resina. Entonces hay que tener mucho cuidado porque cuando las personas están trabajando aserrando la madera, ¿no? Sí, por ejemplo, hay una astilla que les entra al ojo, etcétera, etcétera. Esa astilla también, por la resina que tienen, está contaminada, ¿no? Y pueden perder el ojo. Entonces, por ejemplo, los cazadores nativos, ¿no? Utilizan la resina para cazar aves, ¿no? En el Amazonas. Entonces, yo les puedo decir que hay maderas, especialmente las que cuando estás aserrando huelen mal, ¿no?
esas maderas en realidad tienen una resistencia mayor hacia los insectos, ¿no? Ya. Entonces la idea es de que cuando nosotros queramos trabajar la madera en un nivel cerrado, y todos los procesos que han visto acá, acá, sal, descorteza, secado, troceo y descuadreo, tiene que partir de un tratamiento de todo esto, o sea, no presentar ojos, no presentar fisuras y tampoco presentar, digamos, curvaturas o arqueos. Ese es el tema de que ustedes tienen que controlar el momento de aceptar o no un material para fines estructurales, ¿no? Bien, entonces hasta ayer, ahora nos corresponde hacer el análisis de cargas ya hacia las estructuras, ¿no? Y los diferentes tipos de sistemas. Ayer habíamos visto de que la diferencia con el hormigón, por ejemplo, tanto de madera como de metal, es de que no soporta bien cargas laterales, entonces debemos utilizar los contraventeos o los adiestramientos, ¿no? Estos adiestramientos nos permiten, ante las cargas laterales, tener una mejor distribución de esas cargas laterales que tienen o solicitan la estructura, ¿ya? Entonces la idea va a ser precisamente de que ustedes no tengan el efecto dominó, ¿no?, de las estructuras, ¿ya? No puede haber una estructura, ya sea de maderas o ya sea metálicas, que no tenga elementos de contraventeo, ¿no? O sea, esa es una gran diferencia en la modelización. La norma dice que debe ser al menos un adiestramiento por piso y por dirección o por planta. Por ejemplo, en el techo también puede haber adiestramientos. Se van a fijar en las cubiertas de los coliseos, de las canchas deportivas polifuncionales que han hecho de equipamiento en la ciudad, de que también presentan estos tensores en el techo, ¿no? Y es precisamente para eso, ¿ya? Entonces, bueno, las cargas laterales, ustedes pueden rápidamente imaginarse que son debidas al viento o sísmica o presión de suelo también puede ser, presión de suelo que pueda transferir cargas laterales hacia nuestra estructura. Ahora, el día de ayer yo les decía, el viento, ¿no?, no es una carga triangular, solamente que nosotros idealizamos esta carga, de manera de que a mayor altura existe una mayor presión estática. Cuando nosotros analizamos el viento, lo hacemos a partir de una consideración de que fuese una carga estática. Nada más falso, ¿no? Porque el viento en realidad es una carga dinámica. O sea, el análisis de viento, cuando es bien llevado, debemos entender que tiene una presión dinámica y un tiempo de actuación. Por eso se llama, en términos dinámicos, presión pico de ráfaga. Pico de ráfaga de 1, de 2, de 3 segundos, ¿sí? Entonces, se solicita la estructura como que va castigando, como si fuese una ráfaga, ¿no?, dinámicamente por un periodo de tiempo, ¿ya? Entonces, la norma que yo utilicé desde mi proyecto de graduación es la norma ISIRSOC. Entonces, en Argentina, ellos tienen, especialmente en la zona de Mendoza, ¿no?, acciones de viento impresionantes, ¿no? O sea, de hecho, ahí aprendí a parquear el vehículo en la dirección del viento, ¿sí? Entonces, acá, este es el reglamento que les recomiendo leer sobre presiones de cargas en estructuras, ¿no? Entonces, ustedes se van a dar cuenta que en este capítulo, digamos, sobre vientos, lo que hacen es tener inclusive la incidencia de la topografía, ¿no? Si el edificio, por ejemplo, que ustedes van a cargar está rodeado por decir, de varios otros edificios o de montañas, etcétera, tiene diferentes coeficientes para poder trabajar
el viento. Entonces, fíjense, dentro de los requisitos está en qué vamos a utilizar nosotros. Después, dentro de esto, el procedimiento simplificado y el procedimiento analítico y cómo obtener la velocidad de presión dinámica y presión estática del viento, ¿no? Dependiendo de las regiones, ¿ya? Entonces, una de las primeras clases yo había explicado que cuando nosotros adoptamos una norma, esa norma tiene que estar prácticamente eh, de validez en todo el territorio de ese país, ¿no? Entonces, fíjense, acá se hace un análisis mucho más riguroso y aquí está lo que les digo, el efecto de pico de ráfaga, ¿ya? Entonces, prácticamente, solo para acción de viento, ustedes tienen que leer esta norma, ¿no? Les he dejado también en la bibliografía la norma de acciones de la parte sísmica, ¿no? Entonces acá, todo esto que son presiones, fórmulas, etcétera, primero tomaron la norma alemana, pero después a través del instituto han empezado a trabajar con sus valores propios para la Argentina, debido a la topografía que tiene, ¿no? Aquí está la topografía, fíjense los coeficientes, este es un factor K que se va dando en función del tipo de estructura y el factor, fíjense. Si nuestra topografía alrededor es una loma, una colina, o tiene valores, digamos, ondulados, ¿no? El H, ¿no? Va trabajando en función de la presión que debe existir, ¿no? Y aquí dice, para edificaciones hasta 5 metros, para edificaciones hasta 100 metros, etc. Y eso, con cada uno de estos factores, hay una fórmula general de presión dinámica, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos acá el valor de presión dinámica, fíjense cuántos coeficientes, KZ, KZT, KD, velocidad de viento, e I. ¿De dónde vamos a sacar la velocidad de viento? ¿No? Acá dice la figura 1. Sin embargo, nosotros deberíamos consultar en la SANA, ¿no? En la SANA, si ustedes preguntan, que es por ejemplo, el aeropuerto de Cochabamba, les va a decir, tenemos una velocidad de viento máxima de 120 kilómetros por hora con direcciones variables. O sea, a veces vienen vientos del sur, otras veces vienen en este caso, el sitio más abierto es de este a oeste, ¿no? Les voy a mostrar más o menos eso. Y les voy a explicar también de que esto se simula muy, muy similar a los flujos, ¿no? A los fluidos. Vamos un poquito, les voy a mostrar. Así van a entender muy bien cuál es el efecto del viento en realidad, ¿no? Y cómo ustedes en su criterio deberían empezar a estudiar el viento, ¿ya? Y nos vamos a ir a Cochabamba. Cochabamba, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando viene el viento del sur, un sur, ¿no? Si hay un cerro, pues choca con el cerro y empieza por remolinos como si fuese agua, ¿no? Como si fuese una roca acá, imagínense. Choca el agua y empieza a generar un flujo turbulento hasta lograr un espacio que pueda volver a tomar velocidad, ¿ya? Entonces, ¿cuáles serían los flujos del viento? Para empezar, acá está un cerro, acá está otro cerro, y aquí hay, por ejemplo, está hundido, por eso se llama cocha, ¿no? Es hundido que se rellena. Pero tenemos acá un sitio abierto y aquí un sitio abierto. Entonces, supongamos que ustedes están como si esto fuese parte del curso de un río, ¿no? Entonces, viene el agua, ¿por dónde va a ir el agua? Eso tienen que más o menos ustedes empezar a imaginarse, ¿no? Entonces, muy difícil que del norte hacia el sur exista viento, ¿sí? O sea, llega a la cordillera, entonces baja y genera más bien succión de viento, ¿sí? En el caso del sur al norte, si viene por este lado, puede hacer como un chanfle, como la pelota que tú tires al arco, como un chanfle, y puede generar un viento hasta que choca acá con el cerro. Pero el mayor flujo es Sacaba, ¿no? Y ahora Sacaba, ustedes
no me dejan mentir, cuando, por ejemplo, ven en zona ventosa, digamos, el viento se produce por un intercambio de calor, ¿no? Una masa fría encuentra una masa caliente. Y cuando se mezclan las dos, genera el movimiento. Puede ser a nivel de tornados, etc. El viento se produce cuando hay una variación de temperatura, ¿sí? Es por eso que en Cochabamba siempre vamos a tener vientos en la tarde, porque en la mañana ha empezado a calentar, calentar, calentar el sol, y en la tarde empieza a declinar ese calentamiento del sol. Entonces, como está bajando ya la temperatura, las masas de aire que han sido calientes se juntan con las masas frías y automáticamente genera viento por la tarde y por la noche. Entonces, digamos, si vamos al aeropuerto, acá, ¿no? Tienen que aterrizar los aviones, ellos tienen que saber muy bien cuál es la dirección del viento, ¿no? Y aquí la estación Asana les da la dirección de viento en función de la velocidad que tiene en nodos, ¿no? ¿Ya? Y eso les permite a los aviones compensar, ¿no? Porque no es tan sencillo compensar esa fuerza del viento ante un avión que va a aterrizar, ¿ya? Y en Sacaba, cuando es una zona que se presentan cambios estacionales, es decir, estaríamos de invierno saliendo a, a primavera, ¿no? Es una zona muy ventosa, ¿no? O viceversa. Cuando estemos entrando a invierno, también se presenta mucho más viento, porque es más abierto, ¿sí? Mucho más abierto. Entonces, esos factores dinámicos del viento se los pueden entender mejor como si ustedes tendrían un flujo de agua, un flujo de fluidos, ¿sí? Entonces, acá yo voy a tratar de poner, digamos, y vamos a poner flujos también en lo que corresponde a eh, viento, ¿no? Entonces, fíjense, eh, el, el viento es un fluido, ¿sí? Entonces va a tomar velocidad donde pueda rápidamente desplazarse, ¿sí? Entonces, la parte topográfica es fundamental para el estudio, ¿sí? Entonces, nosotros deberíamos tratar el viento como un fluido y deberíamos hacer análisis de viento de forma dinámica, ¿ya? Entonces, cuando viene la gente y solo hace una estimación de presión estática, lo que está tratando es de simplificar la realidad, ¿no? De hacer de que en función de la temperatura, a través de una carga, de una velocidad de viento, ellos estimen la presión que va a existir en la edificación, ¿sí? Sin embargo, como os digo, la idea de hacerlo, digamos, vamos a poner con el teniente que nos da la posibilidad de hacer análisis mucho más complejos, así como lo que les estoy diciendo. Fíjense, choca y genera la turbulencia y va pasando. O sea, el agua es como si fuese agua, ¿no? Exactamente como si fuese agua, ¿sí? Y acá se generan velocidades mucho mayores, ¿no? Fíjense, pues está en rojo, ¿no? Entonces, esta es la realidad, ¿no? También un edificio, si está demasiado alto, pues, ¿no? Puede ser que no le afecte el viento, ¿no? Entonces, no es que crece indefinidamente la presión de viento en función de la altura, sino que en realidad a una determinada altura tú puedes hacer una estimación de presión, ¿no? Y es así que, por ejemplo, cuando ustedes van a hacer estudios de parques eólicos, ¿no? Para la parte de energía, se hace medición de viento a diferentes alturas, ¿no? Una puede ser, digamos, a los 10 metros, a los 12 metros, perdón, a los 30 metros o a los 80 metros, ¿no? De manera de generar un flujo que permita estimar cómo se va a cargar la estructura. Entonces, el viento es muy complejo, ¿sí? Y la idea es que ustedes aprendan o tengan, digamos, otras herramientas para hacer un análisis. Sin embargo, todo esto que les estoy diciendo ha sido puesto en fórmulas, ¿no? A través del reglamento que les. Este reglamento
sea, si lo estudian, si lo leen, ¿no? Les permite aclarar muchas de las dudas con relación al viento, ¿ya? Entonces, a ver, vamos un ratito a la figura 1 para que vean cómo ustedes van a cargar en un país. Debería ser, figura 1. Debería ser que tengan velocidades promedio en las diferentes ciudades. El túnel de viento. Aquí está. Entonces, nosotros tenemos un país como la Argentina, donde te da la velocidad de viento, ¿no? En los diferentes sitios, ¿ya? Yo he hecho precisamente el mapa eólico de Bolivia, pero este mapa eólico es para producción de energía, ¿ya? Y el mapa de producción eólico no presenta los picos, es decir, mapa eólico Bolivia, sino más bien nos presenta el promedio, que es el mapa que he hecho. Entonces, hemos hecho para la transportadora de electricidad, entonces acá está la velocidad promedio anual, ¿no? Entonces, hay buena capacidad de viento en Santa Cruz, en estas regiones que ustedes pueden ver, ¿sí? Sin embargo, esto es para usos netamente de parques eólicos, ¿no? Lo que tenemos que tener es mapa velocidades viento máximas. Pero no se diseña con promedio, se diseña con máximo. Velocidades máximas. Entonces, acá tenemos las zonas de viento y tendríamos que tener, están los gráficos de comportamiento en función de la dirección. Fíjense, aquí es predominantemente sería este a sudoeste, ¿no? Esa es la velocidad de viento predominante en esa dirección, ¿no? Y aquí vamos a ver si es que tenemos, como les digo, miren, esta es la parte que entra en el viento hacia Cochabamba, ¿no? En este sector. Bueno, tiene valores elevados, sin embargo, habría que, digamos, hacer un estudio más zonificado, ¿no?, de los valores de viento, ¿no?, hasta sísmica. Nosotros deberíamos tener, igual que en la Argentina, valores, ¿no? Fíjense, aquí hay valores de 50, velocidad básica del viento. Los valores están en metros por segundo, ¿no? O sea, el pico de ráfaga. Fíjense, valores que se refieren a la velocidad de ráfaga de 3 segundos en metros por segundo a 10 metros de altura. A ver si se entiende, ¿no? Entonces, sobre el terreno para la categoría de exposición C, ¿no? Y que están asociadas a una probabilidad de ocurrencia del 0.02, ¿no? Entonces, este es el valor que ustedes pueden tener para considerar una presión dinámica. Y esta es la zona, como les digo, que yo he trabajado, que es la zona de Neuquén, donde realmente tienen valores muy, muy importantes en el viento, ¿no? Esta zona prácticamente han tenido que estudiar y sacar sus propios valores. Entonces, la idea es que nosotros tengamos una interpolación de puntos de velocidades máximas de todo Bolivia, ¿sí? Y para eso tienen ustedes que tener dirección predominante en la estructura, ¿no? Y a partir de esta dirección, velocidades máximas que nos permitan estimar la presión de viento en la estructura, ¿ya? Entonces, para cada país varía, no es una sola, un solo valor, ¿no? Y el ingeniero estructural lo que debería hacer es borrar de su cabeza de que el viento es estático, ¿no? Debería hacer análisis dinámico, ¿ya? Pero si quieren simplificar, simplemente una presión lateral hacia nuestra estructura, ¿no? Están las diferentes, bueno, se los compartiré esto, ¿no? Me parece importante dejárselos como parte de bibliografía, ¿no? Muy bien. Acá está el reglamento, donde estoy descargarse. Entonces, como parte de su bibliografía adicional,
vamos a poner y lo vamos a cargar acá. Maderas. Entonces vamos a poner un nombre, es crear material, es norma argentina. Aquí es bibliografía y nos subimos el manual. Yo tuve la suerte de, cuando salí de la universidad, de trabajar con ingenieros argentinos, ¿no? ¿no? Y ellos son los que me proporcionaron esta información para poder estudiar. Bueno, ahí está. También les he dejado dentro de cargas, que está en la norma argentina de viento, fíjense, la que es la norma sísmica 2020. Entonces, esta ya es la aplicación de la norma, ¿no?, de diseño sísmico, que es una acción dinámica sobre las estructuras que se aplican en el país. Sí, haremos nomás una tarea, ¿no?, me parece, de estos dos, porque el resto es cargado estructural en función del código. Entonces les daré acá, tarea, trabajo de clase. Entonces, realizar un mapa conceptual de la norma de viento. Igual hacen un pliego de papel en toda la norma. Esta noche pensé, quédense estudiando, ¿no?, hasta las horas de la noche, y mañana me lo suben hasta antes de la clase, ¿ya? Y esto va a ser prácticas para la casa, ¿ya? Y les daremos que lean la norma conceptual, norma sísmica de sería para el viernes. Prácticas para la casa, viernes, porque van a estar un poquito más hasta las 8. Bien, entonces ya tienen dos tareas para su casa, ¿no? Digamos, poder entender lo que es el viento y lo que es también el sismo, ¿no? Y ahora vamos a ver el tipo de cargado y la estimación que se tiene, ¿no? Entonces, nosotros, en las estructuras que modelemos, vamos a necesitar realizar, ¿no?, diferente cargado, ¿ya? Son propiedades de la madera, esto creo que lo hemos leído, ¿no? Aquí los factores de resistencia también, ¿ya? Pero necesito volver a esta combinación que les expliqué el día de ayer. En esta combinación es lo que quiero que ustedes empiecen a trabajar para saber de dónde sale, ¿no es cierto? Ilustramiento. Ok, aquí ya estamos. Bien. Ok. En el método LRFD, ¿no?, se tienen que estimar todas estas cargas, ¿ya? O sea, la viva en techos, donde se supone que ustedes tienen un factor de ocupación o mantenimiento, ¿no?, una simultaneidad. Por decir, si hay alguien que tiene que ir a reparar el techo, necesita, por ejemplo, subir, y es un peso mínimo de 60 kilogramos por metro cuadrado que va a utilizar la persona que vaya a subir ahí, ¿no? Entonces hay unas cargas de ocupación mínimas que tienen que tener. Esas cargas de ocupación se las estima en función, algunas de la región, por ejemplo, nieve. Cochabamba no creo que haya, Santa Cruz no creo que haya, pero en Altiplano hay. Entonces la nieve, por ejemplo, se considera como 40 kilogramos por metro cuadrado, ¿sí? Hay carga por lluvia, ¿no? Dependiendo los sitios, por ejemplo, en el Chapare,
altísima la precipitación. Y hay cargas de sismo. Entonces, en esto de la norma sísmica, ustedes se refieren al manual, este manual que les he dejado, van a ver diversos mapas y van a ver que precisamente Cochabamba tiene un grado de afectación sísmica, ¿no? Solamente que no utilizamos nosotros, aquí está, ¿no? Bueno, del estudio geológico, ¿no? En función de la nube de puntos de lo que serían los sismos que han sucedido, se hace una interpolación, eso lo hizo el ingeniero Ángel Vega, ¿no? Y a partir de esto se ha ido cruzando con la geología, ¿no? Para ver digamos, la afectación, ¿ya? Y aquí más o menos tendríamos un modelo probabilístico, ¿no? 475 años, donde nos muestra la ocurrencia de un sismo a determinada magnitud. Nosotros estamos en Cochabamba, estamos en este puntito, pero fíjense que sí hay afectación. Incluye también Sucre. Sucre también tiene un grado de afectación elevado para la parte sísmica. Entonces, dentro del modelo probabilístico, se supone que en 100 años, en Cochabamba va a haber un sismo de magnitud, ¿sí? Entonces, deberíamos nosotros hacer que nuestras estructuras soporten la parte sísmica, ¿ya? Entonces, acá, cuando ustedes vayan estudiando, ¿no? Van a ver rápidamente de que se necesita sacar el centroide de gravedad cuando queremos hacer un análisis dinámico, ¿no? Y cargar un espectro. Este es el espectro, ¿no? El espectro lo que hace es darnos ciertos valores de presión lateral, ¿no? A partir de un periodo de recurrencia de la parte sísmica. Para eso, no hay más que la parte dinámica, ¿no? Donde hay una masa del edificio que debemos acelerarla, ¿no? Que debemos acelerar, ¿ya? Entonces, dentro de estos precisamente espectros de diseño, lo que hacemos es cargar lateralmente bajo un periodo natural de vibración a la estructura. Entonces, acá vamos a poner análisis sísmico, edificio, ¿no? Y vamos a poner la imagen. Ya. Entonces, ¿cómo pensamos nosotros que podemos cargar al edificio? Pues sencillo, primero tenemos que encontrar un nodo de, por la parte de sistema sísmica, que creo que en San Simón ahora lo han vuelto materia optativa, ¿no? Yo creo que eso no está bien porque definitivamente todo el dinero antiguo ha llevado ingeniería civil, yo he llevado, o sea, todos hemos llevado, ¿no? Y si lo hacen opcional, pues, o sea, lamentablemente se están perdiendo de un montón de conocimiento, ¿no? Ya. Entonces, si nosotros queremos analizar dinámicamente este edificio, ¿no? Y cargar la parte sísmica, no olvidemos que las ondas del sismo van a ser propagadas en todas direcciones, ¿no? Entonces, lo primero que debemos ver es que el edificio debe tener un punto, una carga que represente el centroide de gravedad de todo el edificio. Y a ese punto nosotros vamos a darle la aceleración, ¿no? De manera que, en diferentes direcciones, de manera de que podamos predecir qué le va a pasar al edificio en función de su masa y el periodo de donde se encuentra del sismo por la aceleración. Entonces, a ver, rápidamente voy a tratar de mostrarles, no me gusta ninguno de estos, bueno, aquí tal vez, ya, no, pero quiero más grande. En 3 dimensiones un edificio, es sísmico, ya, por ejemplo. Vamos a plantearnos el siguiente ejemplo.
Las ondas sísmicas pueden venir de todos los lados. Es por eso que cuando vayamos a analizar una situación dinámica, tenemos que hacer el cargado estructural en las 4 direcciones, ¿ya? Porque se supone que una dirección diagonal va a ser menor el impacto que si fuese en una de las direcciones frontales del edificio, porque llega una carga lateral y se descompone en ambos ejes. Entonces, no necesitamos hacer un cargado diagonal, ¿no? Lo que sí necesitamos es hacer un cargado en función de los ejes. Por decir, si fuese X, Y, se necesita hacer primero viento en la dirección X, viento en la dirección menos X, viento en la dirección Y, y viento en la dirección menos Y. Porque muchas de las estructuras no siempre son así simétricas como ustedes están viendo, ¿sí? Entonces, la idea es saber cuál es prácticamente la dirección más desfavorable que tiene el edificio. Y en este caso se nota muy rápidamente que la dirección más desfavorable es en este sentido o en este sentido, ¿sí? ¿Por qué? Porque si viene la onda sísmica, acá, digamos, choca con este punto, después choca con este punto, después choca con este punto, después choca con este punto, etc. Y hay mejor inercia para que este edificio soporte si la onda viene en esta dirección. Pero si la onda viene en esta otra dirección, tenemos choca acá, 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 acá y directamente la salida. Entonces, hay muchos edificios que los hacen sin una buena inercia, ¿no? Entonces se produce las fallas tenemos. Entonces, ¿qué ha pasado, por ejemplo, aquí? Ha venido el sismo, efectivamente todo el edificio ha cumplido la normativa de seguridad, ¿no? Pero las fundaciones o en la planta baja es la que ha fallado. ¿Qué ha pasado acá? Ha venido la onda y las columnas de la parte inferior son las que han fallado. Y así, o sea, podemos ir analizando con relación a cómo ha dejado, digamos, el sismo, las diferentes estructuras. ¿Ya? Entonces, claramente se nota que un edificio que no tenga una buena inercia, por ejemplo, este edificio va a tender a fallar si el sismo entra en esta dirección, más que si fuese de esta otra dirección, ¿no? Entonces, ese cargado se lo hace en el programa estructural en un nodo imaginario, que sería el centroide de gravedad de la figura, donde se le induce una aceleración. Y obviamente en los videos, los análisis que ustedes tengan, empieza a simular una frecuencia de vibración, ¿no? Análisis dinámico de edificios, por ejemplo, rápidamente, esto es una hora, ¿no? Un minuto, digamos, para ver el espectro, ¿no? Una hora también, ahí veremos este. Ya, ahí está, miren. Entonces el edificio lo que trata de simular es, en la dirección más desfavorable, cómo se va a comportar ante una aceleración, ¿no? Ahora, notarán ustedes que por eso muchas de las normativas piden que en la parte superior de los edificios no exista demasiada carga. Por ejemplo, en el exterior, en Argentina, donde hace demasiado calor, ellos no tienen sitio para poner los aires acondicionados de todo el edificio. Entonces, todo ese cuarto de máquinas a veces lo ponen en la parte superior. O, por ejemplo, aquí en Cochabamba hay algunos edificios que han dicho, en la parte superior queremos nosotros hacernos una piscina. Ya, la piscina tiene el problema de que prácticamente está cargando en un punto de arriba mucho peso, ¿sí? Entonces, cuando venga la onda, automáticamente aquí hay mayor masa, hay mayor desplazamiento en la parte superior, ¿sí? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que analizar en el momento que nosotros trabajamos con cargas dinámicas, ¿no?
no siempre son cargas estáticas, ¿sí? Entonces, cuando hagan el estudio de la carga dinámica, ya sea presión de viento o ya sea presión por sismos, ¿no? Tenemos que analizar en todas las direcciones, pero especialmente en las direcciones más desfavorables. Si nuestra estructura es simétrica, como esta que estamos viendo, podemos hacer el análisis en una y otra dirección. No necesitamos, digamos, X, menos X, Y, menos Y, no necesitamos. Pero si nuestra estructura no es simétrica, o sea, es una estructura que arquitectónicamente es completamente diferente, ¿no? Lamentablemente tenemos que hacer sí la estimación de todas las direcciones. Por ejemplo, en esta tenemos que hacer todas las direcciones, ¿sí? O en toda la que no tenga simetría, ¿no? Entonces, ustedes como ingenieros tienen que empezar a entender el cargado estructural a partir de la conceptualización de la forma del edificio que tiene, ¿sí? Bien, entonces, esta carga de sismo, esta carga de viento, deberían ser dinámicas. O sea, ustedes van a encontrar en la bibliografía que estatizamos, ¿no?, las cargas, pero considero que eso todavía no es suficiente para las herramientas que tenemos actualmente, como eh, ya programas de simulación estructural que ustedes pueden aprovechar. Bien, entonces, cargas vivas, según el estudio que tiene la VC, del Uniform Building Code, ¿no? En función si es un hospital les va a dar un valor, si es una universidad les va a dar otro valor, si es un dormitorio les va a dar otro valor, etc. O sea, es una carga que estimamos que en el edificio va a actuar de forma gravitoria, o sea, prácticamente vamos a tener que solamente va a cargar en la dirección de menos z, ¿no? Menos z, ¿ya? Ahora, ¿qué tenemos que hacer cuando nosotros cargamos cargas gravitorias? Tenemos que tener una simultaneidad de efectos, es decir, si por ejemplo nosotros queremos cargar este edificio, primero consideramos toda la carga muerta, porque siempre sucede así, y después para la carga viva tenemos que hacer lo del tablero. ¿Qué es el tablero de ajedrez? Ustedes saben que hay, digamos, celdas que son blancas y celdas que son negras, ¿no? Entonces, un estado de carga es cargar solo los blancos, por decir este y este, ¿sí? Y otro estado es cargar solo los negros, por decir este. ¿Por qué es necesario descomponer en el análisis el cargado de carga viva? Porque es como cuando ustedes juegan sub y baja, ¿no? ¿Ya? Si yo cargo todo con la carga viva, estoy encontrando los momentos máximos en estas partes de las vigas, ¿sí? Pero si yo descargo esta parte y cargo este y cargo este, entonces esto tiende a subir, ¿sí? Y esto tiende a bajar. Entonces estaría encontrando los momentos máximos de este punto y de este punto. Si yo descargo esta parte y descargo esta parte y solo cargo esta parte, no hay que le pueda compensar de este lado. Entonces encuentro el momento máximo de este paño central. O sea, aquí, ¿sí? Entonces, para cargas gravitorias, se debe considerar el tablero de ajedrez en el cargado estructural. Ajedrez importante. Tablero ajedrez. Cargado estructural, ¿no? Para cargas gravitorias. Son solo mostrado las piezas. Entonces, carga estructural. No, espera que me saque. No problema. Ya. Ninguno. Aquí algo hay, pero no me muestra lo que quiero decir.
Aquí no lo muestro por colores. Pero fíjense cómo está trabajando el tablero, ¿no? El tablero tiene tramos discontinuos cargados, ¿no? Ya. Nos puede tener que poner nomás sin losas, sin ajedrez. Cargado escritural losas. Ya, ¿no? Ninguno me presenta. Acá está todo cargado, fíjense. Y uno de los estados efectivamente es todo cargado. ¿Por qué? Porque necesito encontrar los máximos de los apoyos, ¿sí? O sea, cuando yo trabajo en un modelo estructural, ¿sí? En un modelo estructural, hay que volver atrás. Y necesito hacer todo el cargado, estoy obteniendo también los momentos máximos en las vigas. Para los tramos centrales, tengo que usar el cargado que simula al tablero de ajedrez. Y voy a tener recién la posibilidad de encontrar los momentos máximos en las vigas. ¿Ya? Entonces, esas son las recomendaciones en el cargado. Las últimas recomendaciones que les puedo dar para cuando ustedes diseñen los edificios es que hay un coeficiente de simultaneidad y te permite la norma hacer una reducción de cargas. Reducción de cargas vivas. Ok, entonces, supongamos que ustedes tienen este edificio, ¿sí? Y este edificio es todo igualito, ¿no? Son departamentos que se repiten, ¿sí? Entonces, debemos tener una carga viva en el piso número 1, que es diferente posiblemente a las otras losas. ¿Por qué? Porque siempre el piso 1 lo dedican a oficinas o negocio, ¿no? Que tiene una carga viva mayor, ¿sí? Entonces, esta losa debería tener un cargado diferente a las otras losas, ¿ya? La segunda losa posiblemente es la losa que tiene un cargado ya de los departamentos que ustedes tienen en este edificio, ¿sí? Y de aquí se va repitiendo en todo el edificio hacia arriba. Supongamos que tenemos 12 pisos, ¿sí? Entonces, del segundo piso hasta el 12º piso, casi todo va a ser similar. Pero la norma te dice, o sea, es imposible que un edificio esté 100% cargado de carga muerta, que sí debe tener, pero 100% de carga viva que tú vayas a poner. Entonces, te permite, a partir de la cuarta planta, o sea, a partir de acá, reducir en 10%, máximo 20% por planta adicional. ¿Qué es lo que les estoy queriendo decir? Losa 1, carga viva 100%. Losa 2, carga viva 100%. Losa 3, 100%. Y losa 4, 100% de la carga viva. Porque se supone que todas estos puede haber un nivel de ocupación más grande, o sea, en personas. Pero a partir de la quinta losa de aquí, nos permite bajar el 10% de la carga muerta, de la carga, perdón, viva. ¿Ya? Y la sexta podemos reducir solo al 80%. O sea, le quitamos 20% de la carga viva, ¿ya? Porque ya todo el edificio estaría siendo cargado con 100%. La carga 7, la del piso 7, nos permite también hacer solo 100%. Digo, perdón, solo 80%. Entonces podemos reducir la carga viva a partir de la cuarta planta, progresivamente primero 90%, después 80, 80, 80, hasta la carga de techo. La carga de techo ya no es, o sea, es
todavía menor, si depende si la azotea es accesible o no es accesible, etc. Entonces, pueden usar el 100% de la carga viva en la cubierta, o si se repite, no sé, ustedes deciden si le pueden restar por la simultaneidad un 20%. Entonces, eso te da un comportamiento un poco más real de lo que podría recibir este edificio. Entonces, resuelven con ese tipo de cargas, ¿no? Con ese cargado, inclusive por losa, y hacen después la transferencia de los esfuerzos hacia las fundaciones. Entonces, estos conceptos que les estoy dando están en la norma, pero no están en libros, ¿ya? Entonces, es 100%, digamos, experiencia en el cargado y el análisis estructural que les estoy dando. O sea, cómo ustedes podrían hacer un cálculo estructural más óptimo en función de lo que les permite la norma, ¿no? Les permite hacer una reducción máxima de 20% a partir de la quinta, por la simultaneidad que debe existir en nivel. ¿Es más trabajo? Sí, es más trabajo hacer el cargado estructural, ¿no? Entonces, en esta fase que estamos nosotros analizando solo cargas hacia la edificación, estamos viendo de que la realidad no es tan sencilla, ¿no? Tenemos cargas dinámicas y después, tanto de carga viva como de carga muerta, tenemos posibilidades de jugar con algunos valores para poder hacer un mejor cálculo estructural, o sea, un poco más real, ¿no? De ese cálculo estructural. ¿Ya? Bien, las presiones dinámicas, si es que no van a ser consideradas en un nodo con parte sismo, tenemos que calcular las áreas de apantallamiento. Por ejemplo, a esta altura tiene una presión X de viento. Entonces, ustedes saben que mitad va a cargar a esta columna, la otra mitad va a cargar a esta otra columna. De este paño, mitad va a cargar a esta columna y la otra mitad a la otra columna. Entonces tenemos que sacar las áreas de aporte para cargar un nodo, ¿sí? Igual en este sentido, cargar a este nodo. Entonces, lateralmente sucede lo mismo que si fuese en el plano. Y nosotros tenemos que cargar esta estructura con el 100% de carga. Entonces, ustedes saben que, bueno, aquí se presenta como un rombo. Entonces, dependiendo si esto es muy largo, y es más de 1.5 veces la relación entre el ancho versus el largo, la transferencia será más a las longitudes de vida mayor, ¿sí? Entonces, si esto es infinitamente largo, entonces tendríamos un que mitad de la carga se viene acá, mitad de la carga se viene acá. Y eso es el cargado de losas. Cargado de losas. Fíjense cómo estaban trabajando la parte losa. Todas direcciones y una dirección. Ok. Está más o menos. Más, esto es lo que les quiero decir, ¿no? O sea, las losas, si son en una dirección, digamos, es mucho más larga que la otra, entonces se va a cargar hacia una parte de las vigas, ¿sí? Ya en los otros lados de la viga no presenta demasiada carga, ¿no? Y para eso se hace un rombo, ¿no? Un rombo que permite hacer este cargado, fíjense, o sea, de tener en esta dirección y en esta dirección el cargado, o en las 4 direcciones el cargado, ¿ya? Hay unos coeficientes también que se puede obtener, ¿no? Aquí están más o menos los tipos de fisuras, esto es más o menos lo que les digo, ¿no? Esta área de cargado debería ir a esta losa, esta área de cargado debería ir a esta viga,
esta vida, esta vida, y esta área a esta vida. Y viceversa de esta área a esta área. Entonces, el comportamiento de losas que son muy regulares se hace de esta forma. Pero si fuese mucho más larga, el largo es mucho más que el ancho, se considera una sola dirección. O sea, se tenga todo el área de presión de carga a esta vía y de este otro lado a este otro lado. Y prácticamente con eso, digamos, el sentido de cargado de losas, cargas gravitorias, se representa de esa forma. En la misma norma está la forma de carga. Bien, aquí no han parado de trabajar, siguen trabajando, amolando, todo el día muchos trabajan. Ruido tremendo. Sé que posiblemente los dificulta a ustedes, pero inclusive estoy con mis audífonos, que no se los puedo decir todo. Bien, entonces, yo creo que con lo de cargas y con el trabajo que les estoy dando, leer estas documentos, leer, estudiarlas, que leer, ustedes van a tener una idea mucho más cabal de cómo manejar las cargas dentro de las estructuras. ¿Ya? Bien, creo que podemos quedar acá